Bien, para los que no nos conocen, somos Adrián y Bruno Osuna. Estudiamos en Buenos Aires hace 10 años, lo que es tango, danza clásica, preparación física, contemporáneo. Y venimos buscando en el tango lo que es la esencia, ¿no? Hemos pasado por muchos procesos. Empezamos por lo que es escenario, que es lo que mayormente llama la atención, por lo que es los trucos, los ganchos, los voleos. Pero Las llegó, quebradas. sí, llegó un momento en el que sentía como que me faltaba algo, como que me quedaba estancado. Entonces decidimos buscar en lo que es la historia, la musicalidad, profundizar en estudiar las orquestas y descubrimos un mundo. Porque es distinto cuando bailás con pasos haciendo figuras y cuando bailás y realmente sentís y entendés, ¿no? Cómo se maneja la orquesta, qué instrumentos son más importantes y así podés transmitir al público lo que es la musicalidad. Me parece que es mucho más importante aprender a estudiar desde la música porque se le dio mucha importancia a lo que es la técnica en todos estos años. Y no digo que esté mal, está bueno estudiar la técnica, es muy importante, pero no debemos dejar de lado lo que es la musicalidad. ¿Puedes contar un poco más de lo que fue la experiencia de los maestros que trajiste de Buenos Aires a la escuela? Hola, buen día y buenas tardes a todos. Eh, Gracias, papi. No tenía nada preparado, pero más o menos voy a improvisar un poquito. Nada, contarles que en la Academia Superior de Danza, una de las disciplinas más grandes y fuertes que hemos tenido en la escuela es el tango, porque lo heredamos desde mi papá. Entonces, hemos escuchado mucho tango por herencia. Y de esta forma, en cada visita que teníamos, por eso se llama Casa Tango nuestra escuela, porque albergaba siempre a maestros y jamás les cobrábamos nada, ¿no? Ni siquiera la luz, absolutamente nada. El 100% de lo que se ganaba se le pagaba al maestro que llegaba. Y bueno, porque valorábamos mucho el trabajo que hacía él. Pero en la medida que pasaban los años y mis hijos ya iban creciendo y mamando el tango, como se dice, porque ya no se acuerdan cuándo empezaron, eh, fuimos portándonos un poquito más exigentes, ¿no? Como pidiéndoles a los maestros ya no los pasos básicos y el sandwichito y la caminata normal, sin detalle, etcétera, porque lo veíamos como muy mecánico todo y teníamos la necesidad así urgente de trabajar con música como primera necesidad, porque nosotros sentíamos, como bailarines clásicos que somos, que la música nos pide muchas cosas y estamos muy esquemáticamente preparados para hacer coreografía y secuencias, y ahora hemos abierto un mundo porque hemos empezado a buscar maestros muy capacitados en Buenos Aires. En Buenos Aires mis hijos estudian en la universidad, pero te obligan a que busques maestros afuera y si tienes condiciones te pagas los mejores maestros, y nosotros hemos invertido en esto básicamente, por eso amamos tanto la danza. Hemos invertido netamente en estudios, no nos hemos dedicado al ahorro ni siquiera, sino a pagar maestros, y de esa forma hemos conocido maestros maravillosos, y los más maravillosos eran los viejos, los que ya se estaban yendo, ya la última camada de la década, ¿no? Y de estos maestros aprendimos demasiado, algunos ya se fueron, perdón, No, nada, sí, sí. ellos nos han enseñado muchas cosas y sobre todo a entender que el tango tradicional es la base de todo y que no necesita secuencias, sino trabajar el ritmo, la, la melodía, el tono muscular, la sensibilidad del otro cuerpo, este, cómo hacemos el paso, pero cómo entendemos lo que quiere hacer el varón con tu cuerpo, o sea, cómo entender más fácilmente y cómo poder enseñar nosotros, ¿no? Para que el alumno no tenga tanto tiempo de sufrimiento en este aprendizaje y que sea mucho más disfrute, porque nosotros ya, como era una nueva experiencia, empezamos
música y era un nuevo encuentro. Y bueno, no saben, un mundo de cosas que aún las seguimos experimentando y queremos, por eso estamos acá, ¿no? Mis hijos han tenido la oportunidad de estar con los mejores investigadores en Buenos Aires, con un grupo de investigadores de música. Infelizmente, en la Argentina muy pocos hablan este lenguaje de los bailarines, por eso es que hemos tenido igual, ¿no? Siempre estamos de acuerdo con Patricia y con mucha gente que conoce a los bailarines argentinos que han llegado acá, todos muy buenos, excelentes maestros, los queremos muchísimo, tenemos mucha familia argentina, pero, ¿saben? Muy pocos trabajan musicalmente, la musicalidad en el fondo, así, épocas, historia, la musicalidad, la forma, la cualidad y la calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un mundo que hay que explotarlo. Y en el último encuentro que ha tenido Adrián, por ejemplo, me contaba de un grupo de gente que iba a escuchar porque le gusta el tango, había un grupo de bailarines, pero solamente eran unos cuantos, Sí, y otros eran por curiosidad y otros por necesidad, pero solamente había dos parejas de mundialistas que estaban interesados en esto, ¿no? sí, Entonces, para que vean que estamos entrando a un mundo que no conocemos. Es el encuentro de la música para que tu danza sea orgánica, natural y no preocupada por los pasos ni secuencias, ni no necesitas, solo necesitamos explorar. Y todo vamos a empezar a crear, ¿no? sí. A crear movimiento. Eso es todo. Sí, es un mundo Bienvenido, distinto. Adrián. Es distinto desde el abrazo, desde la conexión con tu pareja. En escenario es como que los cuerpos están en paralelo. En cambio, lo que es increíble y maravilloso en lo que es tango de salón, que puedes fusionarte con tu pareja y se vuelven uno desde el abrazo, ¿no? Y lo lindo es que puedes improvisar y es el único baile de salón en el que sos libre de hacer lo que quieras. Por eso es importante de conocer las herramientas que nos da la orquesta para que podamos seguir los diferentes instrumentos, que podamos ver todas las líneas de textura que nos propone la orquesta. Sí, es verdad, en Buenos Aires vas a una clase de tango escenario, hay como 50, 80 personas, vas a una clase de tango de salón y hay 5. Poco a poco se van sumando más, pero es como que se va creando más conciencia, ¿no? De lo que es sentir y escuchar. Muy bien, voy a hablarles ahora un poco de lo que va a ser el programa de hoy. Vamos a ver, sí, Para este texto de acá, hay un texto aquí, sacalo, papito. Hay un texto acá, ¿qué dice? seguramente habla de lo que yo hablé y no sé por qué se plasmó acá. No sé, a mí no me sale nada. Borra, ¿se ve? O sea, a ver, espérate, tal vez soy yo. Ya está, sí, vamos. Bien, vamos a ver distintas épocas, lo que es la Guardia Vieja, de 1895 hasta 1920. Vamos a ver las principales orquestas de esa época y cómo sonaba en ese entonces, qué instrumentos había. Luego vamos a ver la época de oro del tango de 1935 al 45, quiénes fueron las orquestas más importantes y cómo se revolucionó el tango para esa época. Y luego vamos a ver lo que es la época de vanguardia, del 50 en adelante, quiénes son las principales orquestas de esa época. Y vamos a ver las estructuras del tango, qué es lo que debemos escuchar a la hora de estudiar un tango, qué elementos, el marcato, las síncopas, la melodía, la rítmica. Vamos a ver las diferentes estructuras a la hora de estudiar una orquesta, ¿no? Recién, hace 2 días fue 24 de junio. ¿Alguien sabe por qué fue tan memorable ese día en la Argentina? Rosito de Carlitos Gardel. Muy bien, Rosita. Bravo, Rosita. Bravo, muy bien.
fue, Felizmente la muerte. fue la muerte de Carlos Gardel. Claro. Sí, 85 años creo, ¿no? sí. Sí. Fue muy importante Carlos Gardel. Claro. Es imposible hablar de tango y no hablar de Carlos Gardel. Carlos Gardel es Buenos Aires, Carlos Gardel es tango. Le decían él morocho del Abasto porque vivía en el Abasto, en la zona de Capital Federal. Carlos Gardel nace un 11 de diciembre de 1890 en Francia, en Toulouse. Y a los 3 años se viene a vivir a Buenos Aires con su madre, ¿no? Y fallece el 24 de junio de 1935. Por eso es que se recordaba esa fecha, el 24. Y es tan importante que el 11 de diciembre se celebra el Día Mundial del Tango por Carlos Gardel y por Julio De Caro. ¿Qué tan importante es Carlos Gardel para que tenga el reconocimiento del Día Mundial del Tango, ¿no? Empezó a cantar a la edad de 15 años Carlos Gardel, muy chiquito. Aparte de tener una voz privilegiada, él vendía con su imagen. Fue un visionario porque fue el primer artista en vender su producto. No solamente cantaba bien, sino que vendía con su imagen. Era muy elegante, muy compadrito, ¿no? Llegaba a la gente con su voz. Carlos Gardel llegó a cantar al principio canciones simples. Luego, con el tiempo, llegó a cantar con grandes poetas del tango, como cantó con Celedonio Flores, que llegó a grabar 12 temas, llegó a grabar con Enrique Cadícamo, que grabó Mano a Mano, Viejo Smoking, son temas muy conocidos. Y con Enrique Santos Discépolo, que los temas más famosos fueron Gira Gira, Cambalache, y con Pascual Contursi, que llegó a grabar en 1916 el tango Lita, que fue el primer tango cantado, el primer tango canción, que después se llamó Mi Noche Triste. Lo han debido escuchar. Es el primer tango canción en 1916 escrito por José María Contursi. Carlos Gardel le daba vida a las letras de estos grandes poetas. Es por eso que fue muy importante y lo escogían a Carlos Gardel. Los uruguayos dicen que Carlos Gardel nació en Francia. Hay una versión que dice que es uruguayo, ¿no? Pero la verdad es que Carlos Gardel lo dice en documentales y su madre también, que él nació en Francia, en Toulouse. Pero hubo una época en la que hubo guerra en Francia y estaban llamando a todos para que vayan a participar. Entonces Carlos Gardel se hace el documento uruguayo para no ir a Francia a participar de esa guerra. Es por eso que tenía el documento uruguayo. Bueno, se pueden decir muchas cosas, pero la verdad es que en lo que es tango y la historia del tango, su carrera la hizo en Buenos Aires, Carlos Gardel. Ahí nace todo el tango. Carlos Gardel graba en 1932 con Paramount alrededor de varios cortometrajes y 9 películas, incluidas el cine mudo, ¿no? Hay una versión que dice que le pedían solamente que actúe y él le dijo, grabó una sola película muda en la que no tocaba la guitarra y le dijo, no, esta es la última vez que yo actúo sin una guitarra, lo mío es cantar, no es ser actor. Él, si no era con la guitarra, no participaba de lo que eran las filmaciones. En 1935, antes del accidente en Medellín del avión que hubo con Carlos Gardel, hubo una filmación del Día que me quieras. En esa filmación se aparece un nene, un pibe, un chiquilín de 14 años. Ese nene era Astor Pantaleón Piazzolla, que le pide con 14 años estar
en la filmación tocando el bandoneón. Y Carlos Gardel lo escucha y le dice, sí, pibe, tocas muy bien el bandoneón, pero sonás como gallego, todavía no. Luego pasó el accidente del avión en Medellín y cuenta Piazzolla que 2 semanas antes del accidente le había llegado una carta a su madre en la que Carlos Gardel le pedía que lo acompañara en la gira. Menos mal que sus padres no lo dejaron, porque si no, no habría la historia de otro grande que fue Astor Piazzolla. Wow, qué maravilla, qué wow. Qué historia, qué Sí, historia. Triste pero buena a la vez porque ese libro ya sí. sola. Sí, wow. Carlos Gardel tuvo una Ese dupla, detalle no lo sabía. sí. Una de las más grandes duplas que hubo fue con Alfredo Lepera, Gardel Lepera. Fue muy, muy recordada. Y Carlos Gardel llega a grabar alrededor de 957 temas. Ahora, sí, vamos a escuchar una joyita. Un segundito. En el cajón debe estar. Vamos a escuchar al gordo Pichuco, le dedico unas palabras al morocho del Abasto, Carlos Gardel. No se escucha bien, Adriancito. Un segundito. ¿Tú, Rosita, escuchabas? No, nada, no. Ay, ya, no escucho. Ya. Aumenten su volumen, por favor. Sí, ya hemos aumentado, ya. Yo sí. Bien, ahí va. Aumenten.
Bien. Ese es el pequeño homenaje que le hacemos a Carlos Gardel en esta entrevista que se le hicieron a Aníbal Troilo. El sonido. Bien. Bien, ahora vamos a hablar. Bienvenida, Sandra. ¿Cómo están? Buen día. Bienvenida. Gracias. Hola. Estados Unidos tenía que estar. Tenía que estar en Estados Unidos. Me alegra. Gracias por estar. Qué gusto verlos. Soy de familia hermosa. ¿Qué tal? Bien. Gracias. Vamos a hablar ahora de la Guardia Vieja, de 1895 a 1925. En esta época mayormente habían tríos en los que los instrumentos eran guitarra, violín y flauta. En 1911, la Casa Tallini, que era una casa de instrumentos musicales, invita a Vicente Greco a grabar un disco. Y aquí es donde Vicente Greco introduce el bandoneón. Esto era toda una novedad para esa época, ¿no? Formando, y le dio el nombre de la orquesta típica criolla: violín, guitarra, flauta y bandoneón. Hasta 1917 hubieron otras orquestas que siguieron este estilo. Se multiplicaron. En 1917, Roberto Firpo introduce el piano a la orquestación y el contrabajo. Entonces la estructura de la orquesta típica cambia, se deja de escuchar, se deja de lado la flauta y el violín, y la formación típica va a ser 4 bandoneones, 4 violines, piano y contrabajo. Esa va a ser la base de la orquesta típica. Hay grandes orquestas de la Guardia Vieja. Podemos ver a Juan Pacho Maglio, Vicente Greco, la típica Víctor, Osvaldo Fresedo, Francisco Lomuto, Canaro, son las orquestas principales. Carlos Cobian, la orquesta de Carlos Cobian. Y bueno, en esta época el bandoneón es muy importante porque es como el alma del tango, la imagen del tango, ¿no? Entre los grandes exponentes podemos encontrar, bueno, a Pacho Maglio, que era bandoneonista, a Vicente Greco, a los Pedros, ¿no? Pedro Mafia y Pedro Laurens, grandes bandoneonistas, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, que era bandoneonista, y Leopoldo Federico. Son como los cultores del fuelle. Esto vendría a ser lo más importante de la época de la Guardia Vieja. Luego, en 1920, aparece la orquesta de Julio De Caro. Hasta ese momento, las orquestas no tenían partitura. Tocaban de oído, no tenían un orden. Todos los instrumentos seguían la partitura del piano. En cambio, cuando llega Julio De Caro, es muy importante conocer la historia de Julio De Caro porque fue renovador. La mamá de Julio De Caro era un cantante profesional en Italia y el papá llegó a estudiar en el Conservatorio de la Ópera de la Scala de Milán. O sea, tenían mucha base de música, mucha riqueza, mucho estudio. Julio De Caro le da al tango la estructura que no había. Julio De Caro le llega a dar partitura a cada instrumento que antes no había. Le da su partitura al piano, su partitura al violín, al bandoneón, y empiezan a haber solos de piano, solos de violín, solos de bandoneón, contrapuntos, pregunta, respuesta, que antes no había. Entonces el tango se volvió más rico con Julio De Caro. Los historiadores dicen que Julio De Caro llevó el tango para escuchar, para que la gente escuche. Y Juan D'Arienzo
lo lleva a los pies, a bailar. Hace que el tango sea más bailable, ¿no? La orquesta de Juan D'Arienzo, que ya es en la época de oro, empieza en 1920, Juan D'Arienzo, pero en el 35 hace el boom. En los años 30, el tango se dejó de escuchar. El tango se dejó de escuchar y la gente, porque era todo igual, tenía un mismo ritmo, no era bailable. Llegó a tener en la Guardia Vieja instrumentos como el arpa. Y era más sinfónico en una pequeña época. Entonces llega Juan D'Arienzo con esa rítmica, con esa base y hace que vuelva la juventud a escuchar y a querer bailar en las milongas. Tuvo Juan D'Arienzo grandes pianistas, como ser Luis Vizcá, Rodolfo Biaggi, Juan Polito, Fulvio Salamanca, en sus orquestas, ¿no? Es el que le da la rítmica a todo lo que es D'Arienzo. Sí. Luego aparece en el 37 Troilo, Aníbal Troilo. Aníbal Troilo es el maestro del silencio. La diferencia, Troilo te hacía bailar las pausas, los silencios, era enemigo del virtuosismo. Y con hacía hablar el bandoneón. Lo escuchabas a Troilo y era escuchar a Buenos Aires. Luego en el 39, Pugliese y Di Sarli. En el año 39 empieza a grabar Pugliese y Di Sarli. Di Sarli era una orquesta más de... Se basaba más en los violines que en los bandoneones. Le daba más importancia a los violines y te podía tocar una frase entera solo de violines. Pugliese tuvo mucha influencia de Julio De Caro en sus tangos hasta que descubre su sello principal que vendría a ser la yumba, que la vamos a estudiar luego. Ese es el sello que lo distingue y le da una marca propia. Luego aparece De Angelis, que es una orquesta más de barrio, más criolla. Y la orquesta de Miguel Caló, que era la orquesta de las grandes estrellas. Había reunido a varios bandoneonistas muy importantes. Y luego en el 50 empieza la época de vanguardia, donde podemos encontrar Horacio Salgán, Astor Piazzolla, Mariano Mores. Son tangos más que para bailar, son para escuchar. Luego en el 70 y en el 80 hay de nuevo un bache, empieza a surgir el rock nacional y la gente empieza a escuchar más el rock nacional y a bailarlo, y el tango un poco que se acaba, se está dejando de escuchar. Bien Pulenta de Juan D'Arienzo, y vamos a escuchar la base, cómo suena. ¿Sí? No cambia, a pesar de que hay elementos melódicos, hay otras cosas sonando por debajo, pero la rítmica se mantiene. Es un tiempo fijo. 1, 2, 3, 4. Toca todos los tiempos del compás
y nunca los cambia, es fijo de principio a fin, con D'Arienzo, ¿sí? El primer elemento que vamos a estudiar es el tiempo fijo, que es este que estamos viendo ahora. Vamos a ver otro ejemplo de tiempo fijo con la orquesta de Horacio Salgán, el Grillito. Vamos a ver si mantiene esta misma estructura marcando todos los tiempos. Bien, David, Rosita. ¿Sí? Igual, mantiene todos los tiempos. Están estos mismos 4 tiempos, pero da la sensación que acá es un poquito más lento, sería la única diferencia. D'Arienzo como que te hace sentir que es un poquito más rápido, pero sigue acentuando en todos los tiempos, en las dos orquestas. Este sería el tiempo fijo. No siempre es así. Vamos a ver otro ejemplo ahora, el tiempo flexible. Adrián, Sí, el tiempo fijo es aquel que le llamamos el ritmo, la pulsación, como el corazón del tango. sí, A eso nos estamos refiriendo para que o sea, eso quiero que me lo aclares. la base. Puede haber confusión en nosotras, ¿no? Nosotros tenemos una forma de llamarle y tú musicalmente estás hablando de un concepto y este se llama el tiempo fijo. Para nosotros es el ritmo, la pulsación, el corazón del tango, el que marca el tiempo, todo el tiempo. Claro. Entonces está perfecto. Nunca para, sí, está siempre latente. Ese vendría a ser el tiempo fijo, la base. Ahora vamos a ver otro ejemplo de tiempo flexible o cambiante. Vamos a escuchar la versión de Tecleando de Aníbal Troilo. Vamos a ver si vamos a contar de la misma manera. Un, dos, tres, cuatro, un. Está haciendo el contrario. Acá. Viene bien, viene marcando todos los tiempos, pero en un momento ralenta. Entonces, nosotros tenemos que igual, a la hora de bailar, pensar en estos cambios que nos muestra la orquesta y bajar la velocidad, la densidad, ¿no? Esto profundo que tiene Troilo. Vamos a ver otro ejemplo de tiempo fluctuante, flexible, con Alfredo Gobi. Si tienen dudas, díganme, levanten la mano, volvemos a repetir el problema. Algo pasa ahí. ¿Sí? No mantiene esa regularidad que escuchábamos en D'Arienzo, sino que el tiempo se va desacelerando, vuelve a enganchar, vuelve a desacelerar. Este es el tiempo fluctuante o flexible. Ahora vamos a ver un ejemplo de tiempo variable, expresivo, donde la melodía tiene más importancia, el instrumento se expresa
de una manera que sobresale. Vamos a escuchar Don Agustín Bardi, el tango es de Salgán, pero vamos a escuchar la versión de Osvaldo Pugliese, marcando estos 4 tiempos. Y agarra autopista de nuevo. Acá lo podemos encontrar. Sí, tiene más expresividad el instrumento y va cambiando la velocidad. Bien, ahora vamos a pasar. Sí. Una pregunta. Este último tango que hemos escuchado Sí. es De Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese. Eso quiere A don decir Agustín que Bardi. Osvaldo Pugliese, el estilo de la orquesta de Osvaldo Pugliese, en general es irregular, papi. Sí, a eso iba. Eso Sí. estamos. Ok. Las orquestas tradicionales, como la de Canaro, la de Angelis, Enrique Rodríguez, Malerba, Tanturi, D'Arienzo, Di Sarli, tienen el tiempo fijo. Las orquestas tradicionales tienen el tiempo más fijo. Eso es importante saberlo, Adrián. Las orquestas que buscan más expresión son las de Alfredo Gobi, Franchini Pontier, Pugliese, Troilo. Tienen esta expresividad más fuerte en sus orquestas. No mantienen el tiempo fijo. Sí. Excelente. Bien. Una pregunta. Sí, sí. También hay cambios de musicalidad, digamos, ¿no? En este último. Hay Sí. un poco de cambios. Sí, Troilo Pugliese tiene muchos cambios. Voy a hacer un especial de Pugliese para adentrar en Pugliese y que podamos ver. Tiene un montón de elementos Pugliese. Pero ahora quiero que veamos primero estos cambios en el tiempo, ¿no? El tiempo fijo, el tiempo flexible o el tiempo expresivo. Vimos recién... Este último es el tiempo expresivo. Expresivo, tal cual, sí. Vimos cinco tangos recién con todos estos ejemplos y solamente cambió la velocidad de uno a otro. Simplemente con ese cambio nos pueden volver locos los músicos. Solamente cambiando la velocidad. Es increíble. Una preguntita. Sí. Estamos hablando en general de todos los instrumentos o estamos hablando solo del ritmo. En el caso del tiempo fijo se lo identifica más por la base, ¿no? Por lo rítmico. En los expresivos podemos encontrar en la melodía mayormente los cambios. Es como que la base se silencia y empieza a sobresalir lo melódico con estos cambios en la textura. Ok. En este expresivo también, o sea, sobresale un instrumento, ¿no? Específicamente. Exactamente, sí. Sí, muy bien. Bien, ahora vamos a ver lo que son los modelos de marcación. Son muchos los modelos de marcación. Generalmente los marca el piano, que es lo que marca el ritmo a toda la orquesta, que es lo que define. Vamos a ver la forma en la que tocaba, la forma en que se tocaba en la Guardia Vieja, el tipo de marcación que se usaba. A ver si reconocen cuál es. Escuchen la base. Ta, ta,
De 1895 hasta 1920 la base era sobre esta rítmica, sobre la habanera, pa pam pam pam, pa pam pam pam, que también la podemos encontrar en la milonga. La base de la habanera la encontramos en la milonga. Pam, pa pam pam pam, ¿no? Que le dicen habanera porque nació en La Habana y se fue, migraban hacia todo el mundo llevando esa rítmica. Por eso le llaman la habanera. ¿Por qué no nos haces escuchar la habanera? ¿La tenés ahí? Sí. La habanera para que nos conectemos. Es un ejemplo de Carmen de Bizet. Dígame si se escucha. ¿Sí? Esa era la base en la Guardia Vieja. Vamos a escuchar una milonga de Canaro, cualquiera, de Canaro porque es de la Guardia Vieja, y vamos a encontrar en esta milonga la misma base de la habanera. Y ¿sí? Esa era la base antiguamente en la Guardia Vieja de 1895 hasta 1920. Vamos a escuchar ahora otro ejemplo. No solamente fue de la Guardia Vieja, orquestas de vanguardia llegan a usar este elemento, como por ejemplo la orquesta de Atilio Stamponi, un gran pianista. Vamos a escuchar el choclo de Atilio Stamponi y vamos a encontrar esta habanera en la base. Pam, pam. ¿Sí? Ese es un tipo de marcato que se usaba. Vamos a buscar otro marcato ahora, pasar a otro marcato, que vendría a ser el 4x4 o el 4 cuartos, que vendría a ser todos los tiempos del compás. 1, 2, 3, 4. Pero vamos a ver este tipo de marcato tocado desde el contrabajo. No se toca con las cuerdas, sino con los dedos, no con el arco, ¿sí? En staccato, en pizzicato, dándole un efecto como de una marcha, como si estuviéramos marchando. Vamos a escuchar Garúa de Pedro Laurens y escuchemos la base. ¿Sí? Una vez más. Con los dedos.
¿sí? Con el contrabajo va marcando el 4x4, pero no con el arco, sino con los dedos en el contrabajo. Este tipo de marcato lo usa mucho Alfredo de Angelis, la orquesta de Francisco Canaro también toca de esta manera. Troilo también, bueno, lo tiene en el piano a Quicho Díaz, pero en el contrabajo, en el piano a Orlando Goñi. Quicho Díaz en el contrabajo no toca de esta manera en pizzicato, sino lo toca más ligado, con el arco, más ligado y no cortadito como habíamos escuchado hace rato. Otra manera distinta de tocar el contrabajo. Le da un sonido, un efecto más largo. Vamos a escuchar el entrerriano de Alfredo Biaggi, el entrerriano de Rodolfo Biaggi, perdón, y vamos a escuchar la base. Esta misma manera de tocar en staccato el contrabajo. Sí, obviamente está acompañando el bandoneón, pero el contrabajo le da otro sonido. Si lo escuchan más por debajo, está presente en este pizzicato. Vamos a escucharlo una vez más. ¿Sí? Esta manera de tocar la usa también la orquesta de Lucio De Mare, con los bajos en staccato, y la orquesta de Franchini Pontier. Siguen este estilo de tocar el bajo. Vamos a pasar a otro tipo de marcato ahora. Bueno, recordemos igual, perdón, antes de pasar, que Biaggi fue el que le dio la energía a D'Arienzo, esta energía rítmica, picadita. No la tenía la orquesta de Juan D'Arienzo. D'Arienzo tocaba más lento en los años 20. Y en un ensayo dicen que Biaggi estaba cansado, ya se querían ir junto con todos los de la orquesta, y los apuró y tocaban más rápido, como para irse. En eso llega Juan D'Arienzo y los escucha y dice: ¿qué estaban tocando? No, nada, maestro, nada. Vuelvan a tocar. Volvieron a tocar igual y le gustó. Y desde entonces quedó esa rítmica en la orquesta de D'Arienzo, y desde ese día lo llamaron el rey del compás. Y volvemos a escuchar esta rítmica bien marcadita en la orquesta de Biaggi, la misma rítmica que tiene D'Arienzo, a pesar de que la acentuación no es en el mismo tiempo. Eso lo vamos a ver después. Bien, vamos a pasar a otro marcato, en el tiempo 1 y en el tiempo 3, en los tiempos fuertes del compás. Vamos a escuchar la yumba de Osvaldo Pugliese y vamos a contar los tiempos fuertes. Uno, 3. ¿Sí? Este es otro tipo de marcato, otra forma que utiliza el tiempo. No es que el 2 y el 4 no estén presentes. Los tiempos débiles están, pero con menos intensidad. Acentúa más sobre el 1 y sobre el 3. Está muy claro en Pugliese esta acentuación. Entonces, disculpa, Sí. cuando bailas Pugliese, marcas normalmente en ese momento en la rítmica, marcas el 1 y el 3. Eso sería lo correcto. Sí,
estaría muy mal si en Pugliese dejamos pasar por alto esto que la orquesta te está pidiendo a gritos que marques. No todo el tiempo, pero en algún momento del tango tenés que mostrar que Pugliese te está mostrando que tenés que acentuar en el 1 y en el 3. Es el sello de la orquesta de Pugliese. Muy bien. Por eso mismo se escucha bien marcado el 1 y el 3. Exactamente. Dos quedan como más bajito. Sí, exactamente, Rosita, muy bien. Sí, la música prácticamente nos habla, Rosita. Dice, Pugliese se tardó 8 meses ensayando 8 horas al día encerrado en su casa, junto con el contrabajista, junto a Osvaldo Ruggero en el bandoneón y con Alcides Rossi, buscando este sonido. 8 meses, 8 horas por día tardaron en sacar este sonido que identificaría la orquesta, que vendría a ser la yumba. Bien, vamos a escuchar este mismo marcato tocado por el Quinteto Real. Tiene un arrastre distinto. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. Vamos a escuchar y se lo voy a mostrar con la música. Julián del Quinteto Real. Un pa, un pa. Un pa, un pa. Sí, a diferencia de Osvaldo Pugliese con la yumba te hace sentir como que es más denso, más pesado, como la pisada de un elefante. En cambio, el Quinteto Real es como más festivo, un pa, tiene este arrastre, pero te da otra sensación más alegre que pesada, ¿no? que profunda. Vamos a escuchar otro ejemplo del Quinteto Real, Buenos Aires. El Quinteto Real es de la época de vanguardia, del 50 en adelante. Un pa, y llegó, ¿no? Y llegó. Dos, tres, cuatro. Bien. Ahora vamos a cerrar esto con los marcatos y vamos a ir con la síncopa. Hay dos tipos de síncopas. Síncopa a tierra, que vendría a ser cuando el acento cae abajo, a tierra. Una síncopa es una alteración en el tiempo. 1, 2, 3, 4, papam. ¿Sí? Papam cae en el medio entre dos tiempos. Sería una alteración en el tiempo regular. Y una síncopa a tierra, marcamos 1, 2, 3, 4, rapam, cae abajo, 1, 2, 3, 4, rapam, papam, rapam, papam, 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 ¿sí? Vamos a escuchar un ejemplo en danzarín
de Troilo. Danzarín de Troilo. Raspan, raspan. Una vez más. Raspan. Sí, el acento cae a tierra. Esa es la síncopa a tierra. Vamos a ver otro ejemplo de síncopa a tierra en Mala Junta de Salgán. Raspan. Una vez más. Márquenlo. Márquenlo conmigo. Vamos a marcar abajo, izquierda, derecha, arriba. 1, 2, 3, 4 y 1. ¿Sí? Junto con la música. Quiero que lo encuentren y que lo marquen. Va. Un, dos, tres, cuatro. 1. 1. Una vez más. 1, 2, 3, 4. 1. Bien, ahora vamos a ver. ¿Está clara? Esa es la síncopa a tierra. Muy bien. Vamos a pasar a la síncopa anticipada. La síncopa anticipada, el acento en vez de caer en el tiempo 1 va a caer en el 4. O sea, en el aire. 1, 2, 3. Rapam, papá. Rapam, papá. Rapam, arriba. Nos encuentra en el tiempo 4. Vamos a escuchar una carta de Horacio Salgán. Charapam. Sí, el acento no se encuentra en el tiempo débil. Vamos a ver otro ejemplo donde está la síncopa anticipada, pero también está la síncopa sucesiva. La síncopa sucesiva es cuando no termina la síncopa y puede tirar como 3 seguidas. Papam, papam, papam. No llega a terminar papam, papá, sino 1 y 2 y 3. Eso vendría a ser la síncopa sucesiva. Para, pam. Atentos, ¿sí?
Está muy por debajo la síncopa, pero está. Hay que estar con los oídos bien abiertos. Una vez más. Acentúen los débiles. 3, 4, 1. Para, pa. Esa vendría a ser la síncopa sucesiva. Bien. Más difícil esta. Sí. Más difícil. No es tan común la síncopa anticipada. Por lo general se toca más síncopas a tierra, que es más fácil encontrar el acento porque está en el tiempo fuerte. Lo mismo que en los... Sí, 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 sí. También creo, Rosita, que cuando escuches esa síncopa va a ser una orquesta bien vanguardista y nada tradicional para un tango, para hacer un tango a tierra, ¿me entiendes? O sea que más para show, digo yo, ¿no? Más para tango fantasía, ¿no? Exacto, sí. Eso me imaginé. No siempre, ¿no? Puede ser como Biaggi te puede tirar síncopas anticipadas, como te toca en los tiempos débiles. Pero sí es verdad que para el tango show ahí podemos encontrar más, o en los tangos más sinfónicos, este tipo de síncopa. Para que entendamos mejor voy a hacerles escuchar con el piano y vamos a marcarlo nosotros. Solamente la síncopa. Síncopa a tierra. Rapam. De nuevo. 3, 4. Rapam. Papam. Rapam. Papam. Ahora síncopa anticipada. 3, 4. Papam. Rapam. ¿Sí? 3, 4, 1. Una vez más, una vez más. Tres, cuatro, un. Papam. 2, 3. Uno suena rapam, papam, y el otro papam, papam. No hay un arrastre en el segundo, va directamente y nos encuentra en el tiempo débil. Bien. Vamos a pasar a otro tipo de marcato. Que vendría a ser el 3-3-2. El 3-3-2 tenemos los 4 tiempos, ¿no? De cada compás. En el 3-3-2 vendría a ser la idea más grande, la idea general. Dentro de este 3-3-2 tenemos semicorcheas. Pam, 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 pam. Pam.
Esa es la rítmica del 3-3-2. 3-3-2. Pam, 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 pam. Lo estamos escuchando por Piazzolla. La subdivisión de esta rítmica es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Bien, este tipo de marcato que vimos recién, del 3-3-2, no solamente lo usaban las orquestas de vanguardia, sino Julio De Caro lo usaba en los años 20, 1920. Este tipo de marcato. Bien, ahora vamos a escuchar lo que es el bordoneo. El bordoneo es el sonido grave de las cuerdas. Puede ser del contrabajo, del piano, del violín. El sonido grave, ¿no? Vamos a escuchar ahora el sonido grave en una guitarra del bordoneo. ¿Sí? El bordoneo es eso, el sonido grave de las cuerdas. Vamos a escuchar el mismo, esta vez en la orquesta de Osvaldo Pugliese, en La Bordona, se llama el tango. Lo toca con el piano, este sonido grave. Vamos a escuchar. ¿Sí? Más que nada al principio, el sonido grave de las cuerdas. Vamos a escuchar Giulietta de Osvaldo Pugliese y vamos a escuchar esta bordona de nuevo. El piano grave. ¿Sí? Eso es la bordona. Claro, el sonido más grave, sí, de las cuerdas. Vamos a ir ahora a las formas melódicas. Hay dos formas, dos estructuras en que se divide la melodía. Tenemos la parte rítmica, que mayormente lo toca la base, o tenemos la melodía. La melodía por lo general es cantable, o sea, cantable quiere decir que la podemos tararear con la voz, la podemos seguir con la voz. En cambio, lo rítmico no. Vamos a escuchar Tormenta de Di Sarli y vamos a escuchar estas dos estructuras, la rítmica y la melódica. Y rítmica. Cantable. Y cambia la rítmica. Vuelve. Sigue. Rítmica. Este tipo de estructura, identificarla nos va a ayudar mucho al bailar, porque es muy importante en orquestas como la de Di Sarli reconocer cuándo termina una frase rítmica y cuándo empieza una frase melódica. No podemos bailar melódicamente una frase rítmica o viceversa. La energía del cuerpo tiene que cambiar, como el instrumento, es suave, ligado, dulce. En cambio, el ritmo es más cortante, más marcadito. Entonces tenemos que nosotros igual
cambiar el tono muscular y bailar lo que nos está mostrando la orquesta. Vamos a escuchar Milonguero Viejo de Di Sarli y vamos a escuchar estas dos estructuras nuevamente. La, ra, ra, la, ra. Cantable. Y empieza otra cosa. Melodía. Y cierra rítmica la frase, ¿no? El estímulo es distinto, tanto en lo rítmico como en lo melódico. Bien, ahora vamos a escuchar unos tutti. Tutti es cuando tocan todos los instrumentos la misma melodía del tango, ¿no? Están siguiendo todos la misma melodía y suena mucho más grande la orquesta. Vamos a escuchar Corazón de Papel de Troilo. Cuando llegaste al nido. Bandoneón, piano, violín, todo tocando, no la misma nota, ojo, la misma melodía. Cada orquesta con su propia nota, pero todos en conjunto la melodía. ¿Sí? Ese vendría a ser un tutti. Vamos a escuchar un tutti más de Di Sarli, ¿Dónde estás? Donde se busca un sonido mucho más grande. ¿Sí? Cada instrumento tiene un timbre único, que al unirse todos los instrumentos generan una textura que le da le da más amplitud al sonido de la orquesta en general. Bien, esto sería un tutti. Vamos a pasar ahora a los solis. El soli es una sección de la orquesta, puede ser la sección de cuerdas, de violines, o la sección de bandoneones. No es lo mismo que un solo, es toda una fila, todo un sector de la orquesta. Vamos a escuchar un solo de cuerdas en el Jawel de Di Sarli. Un soli de cuerdas. Atentos. Soli de cuerdas.
Fila de violines. ¿Sí? Ese es un soli de la fila de violines. Ahora vamos a escuchar un soli de cuerdas en chiqué de Troilo. Escuchen. Ese fue el soli de cuerda en la versión de Troilo. Y bueno, solos tenemos un montón de solos muy importantes, como Pugliese tiene en el violín a Enrique Camerano, un gran violinista. Troilo tiene a Orlando Goñi, gran pianista. Bueno, D'Arienzo tiene a Cayetano Puglisi, solista en el violín, muy importante. Vamos a ver ahora un solo de contrabajo, que no es muy común en la orquesta de Osvaldo Pugliese. No es muy común escuchar un solo de contrabajo, ahí lo escuchamos en la orquesta de Osvaldo Pugliese. Bien, ahora entramos a las variaciones. La variación se hace en base a la melodía principal del tango, en notas más pequeñas o más rápidas. Vamos a escuchar una versión de Viento Sur de Juan D'Arienzo con el bandoneón. Lo toca como gatillando, muy rápido, muy nervioso, muy lindo. Vamos a escuchar una versión de Pata Ancha de Osvaldo Pugliese. Este arreglo lo hizo Mario De Marco para la variación. Una muy linda versión de esta variación. Bien. Di Sarli no tiene variación, salvo en un tango, que es la única variación de bandoneones que vamos a escuchar en la orquesta de Di Sarli, que el arreglo lo hace Federico Scorticati, porque se burlaban de que no había variación en Di Sarli, como que era muy fácil, y Di Sarli dice, ¿quieren que toque una variación? Miren con qué variación,
¿Qué variación les arma Di Sarli en el choclo? Una joyita, realmente. Esta es la única variación que van a encontrar de bandoneones en la orquesta de Di Sarli. Ahora vamos a ir a otra variación que no es tan común, de Alfredo De Angelis. Una variación de violines, solamente de violines. Empieza con bandoneón, pero parece que va a terminar y siguen los violines. La comparsita. Empiezan los bandoneones. Y ahora y para cerrar las variaciones vamos a escuchar una variación de piano en la orquesta de Rodolfo Biaggi. Quejas de bandoneón. Gracias. Sí, un solo de piano en la orquesta de Rodolfo Biaggi. Ahora vamos a ver lo que son los contrapuntos. Los contrapuntos son la conversación entre instrumento e instrumento, sin interrumpir al otro instrumento, es como una conversación. Vamos a escuchar un ejemplo de Salgán. ¿Sí? Pregunta el bandoneón, responde el contrabajo, vuelve a preguntar el bandoneón. Escuchémoslo una vez más.
Pregunta. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo en La cautiva de Salgán. Pregunta el bandoneón, responde el violín y cierra el pianito tocando dos notas. Último ejemplo. Pasa muy rápido ese solo. El bandoneón, siguen los pianitos y cierra el violín. Bien. Último, nos faltan dos temas más para terminar. Vamos a ver las modulaciones ahora. La modulación es un desfasaje. Cuando cambia de una melodía a otra, puede ser de una grave a aguda o de aguda a grave. Vamos a escuchar Margarita Gautier de Horacio Salgán. Es muy difícil para el cantante encontrar dónde va a entrar, porque es como un cohete espacial que va rebotando por todos lados, como muy agudo, y el cantante entra por debajo con la voz grave. Ese vendría a ser la modulación en este tango. ¿Y el cantante? Otro ejemplo. Nos encontramos tú y yo. Acá en este tango, el bandoneón le da la entrada al cantante. Empieza le está marcando la melodía para que entre. Escuchemos el bandoneón en el final. Para. Nos encontramos tú y yo y al conversar. El bandoneón le está ayudando y le está marcando la entrada al cantante en esta parte. Vamos a escuchar la última versión del entrerriano.
La melodía es grave acá. Sí, el piano está marcando más agudo y por arriba empieza una melodía eh, más, más aguda. El piano estaba grave y la melodía aparece en otro tono. Esta vendría a ser la modulación. Bien, chicos, espero que les haya gustado. Gracias por hoy. La próxima clase va a ser más práctica. Vamos a practicar estos elementos pasándolo al cuerpo, estudiando con diferentes orquestas.